Hola a todos y a todas, yo soy la doctora Francisca Parra, egresada de la Facultad de Medicina de la UDD el año pasado. Actualmente me encuentro trabajando en la urgencia adulto del Hospital Fach y como médico general en el Hospital de la Florida. Y en la clase de hoy día veremos trastornos depresivos y ansiosos. En la hoja de ruta de esta clase iniciaré comentándoles una pequeña introducción sobre la afectividad y luego iremos desglosando cada uno de los trastornos asignados para esta clase. Sobre los trastornos depresivos, les mencionaré su definición en la epidemiología, cuáles son sus factores de riesgo, etiología, el diagnóstico, la evaluación clínica y el tratamiento a grosso modo. Y después de los trastornos de ansiedad, iremos desglosando cada tipo de trastorno de ansiedad, luego evaluar la evaluación clínica y tratamiento y terminaré hablándoles sobre un caso clínico. Bueno, como les mencioné en la diapositiva anterior, antes de empezar con los temas, quisiera hablar un poco de la afectividad y la psicopatología de esta misma. La afectividad se define como una vivencia hedónica, que es el placer, que es subjetiva, puede ser experimentada como agradable o desagradable, ¿ya? Y la afectividad orienta nuestra vida. Se ve reflejada en nuestra expresión por medio de las conductas que tenemos, las actitudes o las expresiones faciales. La afectividad trasciende el comportamiento y tiene un gran impacto no verbal en la comunicación social, ¿ya? Y también la afectividad puede ser evaluable en el examen mental por medio de la empatía que se genera hacia el entrevistador, que en este caso seríamos nosotros, ¿ya? La afectividad tiene varias características, entre ellas está, primero, la polaridad, que es decir que la afectividad se mueve en ejes. Es decir, que puede ir desde la euforia, o sea, claro, desde la euforia a la depresión o de la angustia y la irritabilidad. Tiene estos polos, ¿ya? La afectividad también tiene una modulación, que se refiere a cambios desde el basal, ¿ya? Se refiere también a cuánto modula el paciente su afecto durante el transcurso de la entrevista, ¿ya? Si al paciente no se le ven emociones, se dice que está aplanado, ¿ya? También tiene una sintonía que se refiere a la conexión con las vivencias del sujeto y su entorno. Si el paciente no es sincero, vamos a sentir que hay una disociación o una incongruencia al momento de realizar el examen, ¿ya? Y también la afectividad tiene un componente de reactividad, que se refiere al nivel de adecuación a la sintomatología en relación al contexto, ¿ya? Por ejemplo, al estar triste es normal que al hablar se nos caiga una lágrima o se nos ponga el ojo lloroso o que se nos apriete la garganta, como esa sensación de nudo en la garganta. Por otro lado, la afectividad está compuesta por estratos, en donde en primer lugar encontramos la emoción, que es algo superficial, ¿ya? Las emociones son un efecto observable, brusco, agudo e intenso que tiene una gran correlación a nivel somático-conductual, ¿ya? Las emociones son reactivas, es decir, que están mediadas por el ambiente, ¿ya? Y dentro de las emociones, como aquí en la imagen de intensamente, está la ira, el miedo, la alegría, el asco, la aversión, la tristeza, ¿ya? Luego está el sentimiento, que es un estrato intermedio, que se refiere a una experiencia subjetiva que tiene una mayor duración, ¿ya? Tiene un correlato neurovegetativo moderado y de permanencia relativamente prolongado, ¿ya? El sentimiento es tanto endógeno, o sea, que viene desde nuestro interior, como algo reactivo, que es algo que es mediado por el ambiente. Por ejemplo, acá está la irritabilidad o la ansiedad, ¿ya? Y por último está el ánimo, que es algo más profundo, y se refiere a una tonalidad hedónica subjetiva de la experiencia basal, que es sostenida y poco flexible, es decir, que dura, ¿ya? Dura mucho tiempo. Y el ánimo afecta directamente en la energía y en los ciclos biológicos, ¿ya? Y esto es el ánimo, lo que los psiquiatras o los médicos intentan evaluar al momento de la anamnesis del examen mental, ¿ya? Acá podemos encontrar, por ejemplo, la depresión melancólica o una depresión ansiosa o irritable.
Existen diferentes estados de ánimo y eso se puede ver reflejado en el esquema en este gráfico que está en la diapositiva. En primer lugar está el estado normal, o es nuestro basal, que recibe el nombre de eutimia. Y es esta eutimia la que va a fluctuar y va a dar origen al resto de los estados de ánimo. Entonces, por ejemplo, en un estado basal más bajo podemos encontrar la depresión, o que en este caso nos sale la distimia, ¿ya? Y por el otro extremo, sobre nuestro basal, podemos encontrar los estados de ánimo como por ejemplo episodios de maníaco o hipomaníaco, ¿ya? En donde se caracterizan, donde el paciente se siente bien, ¿ya? Está como con energía alegre. Y el maníaco, en donde allá hay francamente un deterioro psicosocial y acá el paciente es impulsivo, no mide consecuencia, como en lo coloquial se mandan barras, ¿ya? Y por último también podemos encontrar este episodio mixto en donde la eutimia va fluctuando durante el transcurso del día, tanto por estados depresivos como hipomaníacos o maníacos, ¿ya? También es importante que sepan que los principales neurotransmisores que regulan los estados de ánimos son la serotonina, la noradrenalina y la dopamina, ¿ya? Si se fijan en este esquema, podemos ver que el ánimo está en el centro, y esto quiere decir que el ánimo regula las funciones cerebrales y cognitivas. Por lo tanto, si existe una alteración a nivel anímico, esto se verá reflejado en el resto de nuestras funciones, ¿ya? Entonces, en primer lugar, hablaré sobre los trastornos depresivos. Según el DSM-5, que es el Manual de Clasificación de los Trastornos Mentales, dentro de los trastornos depresivos podemos encontrar todo este espectro de entidades, ¿ya? Pero en esta presentación me centraré más en el trastorno depresivo mayor o en la depresión mayor unipolar, que es el mismo nombre. Entonces, algunas definiciones. Primero tenemos el episodio depresivo mayor, que se refiere a un periodo que dura menos de 2 semanas consecutivas y debe cumplir 5 o más de los siguientes síntomas: estado de ánimo deprimido, anedonia, insomnio e hipersomnia, cambios en el apetito, en el peso, retraso psicomotor o agitación y pensamientos recurrentes sobre la muerte o el suicidio. Destaco el estado de ánimo deprimido y anedonia porque estos sí o sí tienen que estar, ¿ya? Y luego tenemos el trastorno depresivo mayor, que son pacientes que tienen antecedentes de al menos un episodio depresivo mayor y que no tienen antecedentes de manía o hipomanía. Aquí hay algunos datos epidemiológicos. El trastorno depresivo mayor es el trastorno psiquiátrico más frecuente en la población mundial, ¿ya? 1 de cada 10 adultos sufre de depresión y 60% de ellos no recibe la ayuda necesaria, ¿ya? Tiene 2 pics, uno es a la edad de los 20 años y el otro es a los 50 años. Tiene una mayor incidencia en las mujeres, casi en una proporción de 2:1. Genera mucha discapacidad este trastorno. Los trastornos depresivos son los trastornos mentales que tienen más impacto socioeconómico sobre la salud, y es importante esto porque el tratamiento disminuye los síntomas en más del 50% de los casos. ¿Ya? Entonces es súper importante nuestro rol pesquisar si el paciente está pasando por algún episodio depresivo. Dentro de los factores de riesgo del trastorno depresivo, en primer lugar están los antecedentes familiares de depresión o ansiedad. Es importante esto porque tienen que ser familiares de primer grado, hermanos o padres, ¿ya? También antecedentes personales de otros trastornos mentales o psiquiátricos, como por ejemplo el trastorno de ansiedad, el consumo de sustancias, el trastorno de déficit atencional e hiperactividad, o que el paciente haya presentado una discapacidad del aprendizaje en su edad escolar, ¿ya? También están los factores estresantes psicosociales, como por ejemplo el bullying, las disforias de género o de identificación, que exista cierta disfunción familiar, exposición a adversidades tempranas, por ejemplo el abuso, tanto sexual como verbal, lesiones cerebrales traumáticas y también enfermedades crónicas.
En la etiología del trastorno depresivo mayor podemos encontrar que este sea de origen endógeno o de origen reactivo, ¿ya? Acá les hice una tablita comparativa entre ambas. Dentro de la etiología endógena hay un evento ambiental presente o puede estar ausente. Hay menos conflictos interpersonales. Existen antecedentes genéticos relevantes de que algún familiar de primer grado tiene el mismo trastorno, ¿ya? Los trastornos depresivos endógenos tienen una buena respuesta a terapia somática, que quiere decir que son fármacos o terapia de electroconvulsiva, ¿ya? Cerebral. Y por el otro lado, el trastorno depresivo de etiología reactivo, siempre está el evento ambiental presente, ¿ya? Aquí los pacientes tienen más conflictos interpersonales, existen pocos antecedentes familiares, y esta depresión tiene una muy buena terapia, una muy buena respuesta a psicoterapia, que más adelante lo vamos a ver, a trasfondo, que es la terapia cognitivo-conductual. Dentro de la clínica del trastorno depresivo mayor existen 3 dominios, ¿ya? Que son el emocional, el neurovegetativo y el neurocognitivo, ¿ya? Es importante que estos tienen que estar presentes durante más de 2 semanas para poder hacer el diagnóstico. Dentro de la esfera emocional, en primer lugar está el estado de ánimo deprimido o irritable. El estado de ánimo deprimido es sentirse triste o melancólico la mayor parte del tiempo y es un síntoma cardinal del trastorno depresivo mayor. Y acá los pacientes nos pueden manifestar este estado de ánimo deprimido como percibir a los demás que son indiferentes, andan desesperanzados, creen que todo es injusto o tienen miedo de decepcionar a los demás, ¿ya? Y por otro lado, la irritabilidad puede manifestarse como sentirse molesto, de mal humor por todo y por todos, ¿ya? En segundo lugar está la anedonia, que es esta pérdida de interés o del placer en actividades que antes resultaban placenteras, y este también es un síntoma cardinal de la depresión mayor. Acá los pacientes experimentan sus pasatiempos o los intereses como menos interesantes o divertidos que antes, ¿ya? Pueden expresarlo describiendo estas experiencias como aburridas, poco interesantes, ¿ya? Y esto también puede llevarlos a aislarse de los amigos y perder interés en ellos. Por otro lado está también los pensamientos recurrentes de muerte o suicidio y estos sentimientos que son de inutilidad o culpa. Luego por el área neurovegetativa están los cambios en apetito o en el peso, que pueden ser tanto aumento como disminución de ambos, ¿ya? Los trastornos del sueño, en donde el paciente puede presentar un insomnio tanto de conciliación como de mantención, o pueden tener una hipersomnia, o incluso pueden tener una inversión de este ciclo circadiano, ¿ya? Que duermen más de días y estén despiertos de noche. Y también pueden presentar fatiga o pérdida de energía. Y por último, en el área neurocognitiva, los pacientes pueden presentar síntomas motores, como por ejemplo una agitación psicomotora, tienen menor concentración, pueden tomar malas decisiones, ¿ya? Y si es más grave, pueden presentar una psicosis por medio de delirios y alucinaciones. Bueno, aquí en esta esquemita sale los que les mencioné en la diapositiva anterior, en donde está la esfera emocional acá en rojo, luego en verde la actividad o lo más que es más somático, y en azul el área neurocognitiva. Acá están los criterios diagnósticos del trastorno depresivo mayor según el DSM-5, donde en primer lugar tenemos que se deben cumplir 5 más de los siguientes criterios, que tienen que estar por al menos 2 semanas y tienen que incluir 1 y o 2, ¿ya? El número 1 está estado de ánimo depresivo la mayor parte del tiempo. 2 es anedonia o esta pérdida de placer. 3, aumento o disminución del apetito, del peso. 4, aumento o disminución del sueño, ¿ya? 5, aumento o disminución de la psicomotricidad. 6, fatiga. 7, culpabilidad excesiva. 8, disminución de la cognición, que puede ser a nivel de la concentración, de la toma de decisiones. Y 9, los pensamientos de muerte, ¿ya?
sigue que estos síntomas afectan a nivel laboral o social o en otras áreas del funcionamiento y tienen un impacto ya grave. Tampoco tiene que atribuirse tampoco tienen que atribuirse los síntomas a efectos fisiológicos de alguna otra sustancia o afección médica, ¿ya? Y por último, es que también se debe cumplir que nunca el paciente ha presentado un episodio maníaco o hipomaníaco, porque eso ya nos orientaría a otra patología psiquiátrica que sería el trastorno bipolar. Algunos de los diagnósticos diferenciales que tenemos que tener en cuenta al enfrentarnos a un trastorno depresivo mayor son el episodio maníaco con ánimo irritable o episodios mixtos, que aquí cae, como les mencioné previamente, el trastorno bipolar, que se caracteriza por estados de manía, hipomanía y episodios depresivos, ¿ya? En otro lugar tenemos el trastorno limítrofe de la personalidad, también el trastorno del humor debido a otra afección médica, como por ejemplo a nivel neural la esclerosis múltiple o el hipotiroidismo. También trastorno depresivo o bipolar inducido por sustancias o medicamentos, como por ejemplo por la abstinencia de cocaína. También está el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, el trastorno de adaptación con ánimo deprimido, la tristeza y el burnout. Existen ciertos cuestionarios o escalas que nos ayudan a realizar un screening o una pesquisa de un posible trastorno depresivo. Y esto tanto al médico general como al especialista es importante que lo tenga en cuenta, ¿ya? En primer lugar está el cuestionario PHQ-2, que es este cuestionario sobre la salud del paciente número 2, porque es con 2 preguntas, ¿ya? Acá un puntaje mayor o igual a 3 puntos tiene una sensibilidad del 83% y una especificidad del 90% para el diagnóstico de un episodio depresivo mayor. Es muy simple, ¿ya? Debemos preguntarle al paciente si durante las últimas 2 semanas, qué tan seguido ha tenido molestias debido a sentir poco interés o placer por hacer las cosas, y aquí se está cumpliendo el criterio de anedonia, o si se ha sentido decaído, deprimido o sin esperanza, en donde se está cumpliendo el criterio del estado de ánimo deprimido, ¿ya? Dependiendo de la cantidad de veces, de días a la semana, es el puntaje que se le otorga al paciente. Otra escala o cuestionario de screening es la escala de depresión geriátrica de Jesabach, y esta se realiza únicamente en pacientes adultos mayores. Esta escala está incluida en el EMPAM, que es la evaluación médica preventiva del adulto mayor, que debe realizarse anualmente. En general se realiza a nivel de atención primaria, ¿ya? Entonces, lo más importante acá es preguntar si es que el paciente se siente satisfecho con su vida, si se aburre con frecuencia, si se siente inútil frecuentemente, o si prefiere quedarse en casa en vez de salir, y si se siente frecuentemente desvalido o que no vale nada, ¿ya? Es importante pesquisar un estado depresivo en un adulto mayor, ya que es un factor predisponente para que él desarrolle una demencia o puede estar iniciando con una demencia. Así que podemos pesquisarla en estado precoz y tomar el manejo correspondiente. Ya, al momento de enfrentarnos a un paciente, como en todo, vamos a iniciar con nuestra anamnesis, ¿ya? Acá vamos a preguntar sobre los síntomas, si presenta síntomas depresivos, y preguntar la cronología, ¿ya? También tenemos que preguntar cómo es el impacto de estos síntomas sobre el funcionamiento ocupacional e interpersonal. Debemos identificar los factores atenuantes o agravantes. Debemos preguntar también comorbilidades, y como les voy a mostrar más adelante, hay ciertas comorbilidades que se pueden presentar con síntomas de los trastornos depresivos, ¿ya? Hay que preguntarle al paciente antecedentes de manía o hipomanía, porque esto es un criterio que nos va a descartar posiblemente el trastorno depresivo y nos oriente más a un trastorno bipolar. Debemos preguntar también el riesgo de suicidio, si ha presentado ideas suicidas o si ha tenido intentos suicidas, ¿ya? Antecedentes familiares, principalmente familiares de primer grado, y también la historia social. Acá abarcar la historia escolar, si sufrió de bullying o si es que tuvo abuso en la infancia, tanto sexual como verbal o como maltrato físico, ¿ya? Y luego seguiremos con nuestro examen mental.
Acá debemos iniciar evaluando la esfera del ánimo, como les dije al principio de esta presentación. Debemos descartar una alteración anímica porque esto puede afectar las otras áreas del pensamiento, ¿ya? O áreas cognitivas. Acá debemos evaluar los elementos objetivos y subjetivos. Dentro de los elementos objetivos tenemos el aspecto del paciente y su psicomotricidad. Y dentro de los elementos subjetivos debemos evaluar los sentimientos vitales, ya la ideación que tiene, si está exaltado o inhibido, si presenta impulsos, si se genera esta sintonía entre el paciente y el entrevistador, ¿ya? Y también debemos evaluar la presencia de síntomas neurovegetativos a nivel del apetito, que puede ser aumento y disminución, a nivel del peso, que también puede ser aumento o disminución, de la libido y el ciclo sueño-vigilia. Luego vamos a evaluar la presencia de psicosis mediante delirios y alucinaciones, evaluar la ansiedad y la personalidad del paciente. Vamos a solicitar también un laboratorio general y estos, como les dije antes, nos sirven para descartar estas enfermedades médicas que se manifiestan como síntomas depresivos. Ya para esto vamos a solicitar un hemograma que nos podría mostrar una anemia en el paciente. Vamos a solicitar el perfil bioquímico, una orina completa, las pruebas tiroideas, que pueden estar alteradas y mostrarnos un hipotiroidismo. Vamos a pedir el RPR o el VDRL, que es para la sífilis, un ELISA VIH, la gonadotrofina coriónica en casos de las mujeres. Podemos solicitar también un análisis toxicológico en orinas para drogas, porque este trastorno depresivo puede estar enmascarado o se puede deber efectivamente a una droga en específico. También debemos solicitar los niveles de vitamina B12 y el ácido fólico, que es la B9. Podemos solicitar también un electroencefalograma en caso de que pesquisemos historias de crisis epilépticas en el paciente, ¿ya? O una neuroimagen. Y otros, por ejemplo, una polisomnografía en caso de sospecha de un síndrome de apnea e hipopnea obstructiva del sueño. Y ahí esto lo podemos pesquisar en la historia clínica por medio que nos refieran que el paciente presenta ronquidos o apneas o somnolencia diurna. Para el manejo de los trastornos depresivos, me gusta usar esta mnemotecnia que es el SET-APIS. Ya en el SET tenemos S de safety, seguro, E de educación y T de generar una terapia, ¿ya? Después en A está assessment, que debemos caracterizar, calibrar, corroborar y considerar. Y en PIS está la terapia psicológica, el tratamiento con antidepresivos, o se puede usar una combinación de ambos, o escalar a la terapia electroconvulsiva, ¿ya? Bueno, acá sale desglosada la mnemotecnia que les mostré en la diapositiva anterior. En primer lugar tenemos la S de safety, donde acá la prioridad es el gran riesgo suicida. Entonces es importante pesquisar durante la entrevista si es que el paciente presenta alguna ideación suicida o algún intento y ahondar bien, evaluar en detalle cómo han sido estos, ¿ya? Luego la E de educar. Debemos educar tanto al paciente como a la familia de la enfermedad y el tratamiento a seguir. Y la T de therapeutic. Acá debemos generar una buena relación médico-paciente, porque esto nos va a llevar a un buen proceso durante el tratamiento y así mejoramos los outcomes, ¿ya? Y también debemos evaluar en la historia, debemos caracterizar los síntomas clínicos y los subtipos. Debemos calibrar, es decir, debemos evaluar la severidad y la cronicidad de nuestros síntomas. Debemos corroborar mediante preguntar si el paciente presenta comorbilidades y cuál es su contexto social. Y debemos considerar o buscar posibles herramientas personales y red de apoyo. Entonces, uno de los primeros pilares del tratamiento es lo no farmacológico, y acá tenemos la psicoterapia. Se ha demostrado que la psicoterapia mejora las tasas de remisión y es igual de eficaz que el uso de antidepresivos siempre y cuando no estemos frente a una depresión severa
o a una depresión con síntomas psicóticos, ¿ya? Las distintas psicoterapias que existen salen en este cuadrito, pero la que se usa frecuentemente hoy en día es la cognitivo-conductual, ¿ya? Que es una terapia en donde el terapeuta ayuda al paciente a identificar y corregir estas creencias distorsionadas y desadaptativas, ¿ya? Se basa en principios de aprendizaje para facilitar la disminución de los síntomas y la mejora del funcionamiento, ¿ya? Los estímulos en cuestión pueden ser reales o imaginarios, ¿ya? Y el cambio puede producirse a través del aprendizaje, de la disminución de la reactividad a partir de la exposición repetida a un estímulo o mediante otros mecanismos. Ya acá el paciente se va a aprender a adaptar y va a adaptar también conductas o cómo reaccionar frente a ciertos estímulos. Por otro lado está la terapia farmacológica, en donde sus objetivos en primer lugar es restablecer el funcionamiento basal, inducir la remisión de los síntomas y prevenir las recaídas, ¿ya? La evidencia que ya existe sugiere que los diferentes agentes de antidepresivos muestran una eficacia similar en la prevención de recaída y recurrencia, ¿ya? Los distintos antidepresivos que existen son, en primer lugar, los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, luego los inhibidores de la recaptación de serotonina y noradrenalina. También están los antidepresivos atípicos, en donde está, por ejemplo, el bupropión o la mirtazapina o la trazodona, y los antidepresivos tricíclicos, por ejemplo, la amitriptilina. Ya acá nos vamos a concentrar principalmente en los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina y los inhibidores de la recaptación de serotonina y noradrenalina o antidepresivos duales, ¿ya? Es importante que al momento de que indiquen un antidepresivo se debe considerar el riesgo que presenta cada uno, la adherencia, la tolerancia al antidepresivo y los efectos adversos que puede presentar el paciente. Entonces, en primer lugar, tenemos los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, que son los antidepresivos de primera línea, ¿ya? Tienen bajo nivel de toxicidad, ¿ya? Y los más usados a nivel de atención primaria son la sertralina, el escitalopram y la fluoxetina, ¿ya? En la próxima diapositiva hay un cuadro, ¿ya? Algunos de los efectos secundarios que pueden presentar estos fármacos son la ansiedad, aumento de peso, náuseas y vómitos, también diarrea o disfunción sexual y disminución de la libido. Bueno, en esta tablita les ejemplifiqué los más usados a nivel de atención primaria y les recomiendo que se aprendan siempre 2 o 3, ya siempre los tengan ahí en cuenta. Entonces, como por ejemplo, ya el más usado es la sertralina, ya vienen en presentaciones de comprimidos de 50 y 100, la dosis máxima es de 200, ya. Más adelante les voy a explicar cómo iniciamos los antidepresivos, ¿ya? Pero acá les dejo esta tablita para que la lean más bien o la tengan ahí como de torpedo, para que puedan usarla después más adelante si es que se llegan a presentar ante una sospecha de un trastorno depresivo y tengan que iniciar tratamiento. Por otro lado están los antidepresivos duales o los inhibidores de la recaptación de serotonina y noradrenalina. Y estos fármacos son de segunda línea, ¿ya? Son más efectivos en depresiones mayores graves o en trastornos de ansiedad generalizada. Los más usados son la venlafaxina y la duloxetina. Ya los efectos secundarios que pueden presentar estos fármacos son la fatiga, serostomía, hipertensión, taquicardia, palpitaciones, sudoración. Entonces hay que tener en cuenta si el paciente es hipertenso, ¿ya? También pueden provocar disminución del apetito y constipación, náuseas o vómitos. Ya, al igual que los inhibidores de la recaptación selectiva de serotonina, acá les hice una tablita con estos 2 fármacos, la duloxetina y la venlafaxina, para que también la tengan ahí de torpedo. Entonces, ¿cómo vamos a iniciar nuestra terapia con antidepresivos? La dosis inicial se inicia con bajas dosis y se va aumentando progresivamente según tolerancia. Ya
dependiendo si el paciente presenta efectos adversos o no. En general, la mayoría de los pacientes pueden presentar efectos adversos, ¿ya? Pero estos ceden durante los primeros días desde el inicio del tratamiento, ¿ya? Entonces, la primera semana vamos a dar medio comprimido todos los días y desde la segunda semana vamos a aumentar el comprimido completo. Por ejemplo, en caso del escitalopram, que viene en presentación de 10 miligramos, vamos a iniciar con 5 miligramos y luego vamos a aumentar a 10 miligramos. ¿Ya? La frecuencia de los controles, el primero son a las 2 semanas de iniciado el tratamiento y es para evaluar el efecto adverso, ¿ya? Y el segundo control es a las 4 a 6 semanas de iniciado el tratamiento y aquí evaluamos la efectividad del tratamiento y si es que requiere aumento de dosis, ¿ya? Es importante explicar a los pacientes que el efecto de los fármacos se va a ver recién a las 4 o 6 semanas de iniciado el tratamiento. Entonces, en caso de que los pacientes presenten mucha sintomatología, se les puede dar otro tipo de fármaco de rescate o diario, como por ejemplo las benzodiazepinas, ¿ya? Y una vez que vamos controlando al paciente y vemos que ya respondió bien al tratamiento y llegó a su estado basal de eutimia, debemos mantener el tratamiento mínimo por 6 meses, ¿ya? Se recomienda que la duración del tratamiento sea entre 1 año y 3 años. Existe cierta historia natural de los trastornos depresivos y eso es lo que nos va a explicar las distintas fases del tratamiento, ¿ya? En primer lugar, tenemos la fase de respuesta, en donde hay una reducción de los síntomas de depresión, ¿ya? Y aquí hay una mejora de los síntomas mayor o igual a un 50%. Entonces, podemos decir que hubo una respuesta parcial, si esta respuesta va entre el 30 y el 50%, o que hay una falta de respuesta, en donde hay un menos de 30% de respuesta, ¿ya? Entonces acá tenemos que indagar bien si es que el paciente se está tomando bien el medicamento, si se lo está tomando todos los días, verificar bien si hicimos bien el diagnóstico o si es que es una dosis inefectiva, entonces deberíamos aumentarla, entre otras cosas, ¿ya? Luego tenemos el concepto de remisión, en donde vemos una reducción estable de los síntomas, ¿ya? Y desde aquí en este punto decimos como ya nuestro paciente está bien, vamos a continuar con esta dosis durante 6 meses más, ¿ya? O hasta 1 año. Luego está la fase de recuperación, en donde esta remisión de los síntomas se mantiene durante 8 a 24 semanas. Después está el concepto de recaída, que se refiere a que los síntomas van a regresar, ¿ya? Habíamos visto a nuestro paciente que estaba recuperado, pero reaparecen estos síntomas depresivos, ¿ya? Y por último está la recurrencia, que se refiere a la aparición de un nuevo episodio de depresión mayor, una vez que el paciente ya estaba recuperado. Bueno, en este esquema se ejemplifica lo que les expliqué en la diapositiva anterior, en donde tenemos acá nuestro umbral de síntomas para el diagnóstico de nuestra eutimia, ¿ya? Y la presencia de síntomas o no, ¿ya? Y acá van las distintas fases de esta depresión, en donde primero iniciamos el tratamiento, que puede llegar a durar 6 a 12 semanas, y una vez iniciado el tratamiento podemos observar una respuesta en el paciente, ¿ya? Desde aquí, que nuestro paciente logre este umbral, esta eutimia, continuamos con el tratamiento, ¿ya? De mantención para poder lograr una remisión y prontamente una recuperación. Si es que la terapia no farmacológica, que es la psicoterapia, falla o no vemos efectos con la terapia farmacológica, existe la terapia electroconvulsiva, ¿ya? Esta terapia se basa en la inducción de crisis epilépticas por medio de un estímulo eléctrico externo y esto se puede usar para diferentes tratamientos de trastornos psiquiátricos.
En este caso, las indicaciones para el trastorno depresivo serían un trastorno depresivo severo que esté asociado a un alto riesgo de suicidio o de agitación psicomotora, que el paciente presente catatonia o estupor depresivo, que las depresiones psicóticas también son una indicación, o la refractariedad al tratamiento farmacológico. ¿Ya? La terapia electroconvulsiva se realiza 3 veces a la semana en días alternos, pero se pide que, si es posible, se pueda reducir a 2 semanas, o sea, 2 veces por semana, con el fin de disminuir estos efectos, o sea, efectos cognitivos, ¿ya? Y siempre debemos hacer el TEC con anestesia general y usos de relajante muscular. Ahora les hablaré sobre los trastornos de ansiedad. Al igual que los trastornos depresivos, la DSM-5 define varios trastornos de ansiedad. Entre esos está la crisis de pánico, el trastorno de pánico, la agorafobia, la fobia específica o la fobia social, el trastorno de ansiedad generalizada, la ansiedad por separación y el mutismo selectivo. Entonces, a modo de generalidades, la ansiedad es un sentimiento difuso y que a menudo impreciso de aprehensión. ¿Ya? Se acompaña a sensaciones desagradables como síntomas de sudoración, palpitaciones, taquicardia, entre otras. Y se puede experimentar como imposibilidad de estar tranquilo, ¿ya? Presencia de preocupaciones que son infundadas. Nosotros tenemos una cuota de ansiedad que es normal y esta fue creada para poder subsistir, ¿ya? Pero si la ansiedad llega a cierto nivel en donde ya nos bloqueamos, eso ya es patológico. Entonces, la clínica de los trastornos ansiosos en general tienen una tríada ansiosa que se compone por una respuesta estereotipada, por una expectación ansiosa y por conductas evitativas. La respuesta estereotipada, ¿ya? Aquí es, por ejemplo, acá el paciente sabe muy bien cuál es su respuesta corporal ante cierto agente estresor. Por ejemplo, la fobia específica, fobia a las agujas o inyecciones. Y aquí los pacientes saben perfectamente que cuando les presentan una aguja o se van a sacar sangre, ¿ya? Pueden sufrir una respuesta vagal con síncope, ¿ya? Luego está la expectación ansiosa, que aquí no solo presentan síntomas ante el gatillante, sino que puede iniciar días previos a presentarse al agente estresor. Como por ejemplo, yo sé que voy a subirme a un avión y yo le tengo fobia a los aviones, entonces ya una semana previo al vuelo me pongo ansiosa y empiezo a presentar síntomas. Y luego están las conductas evitativas, que esta la adoptan como forma de controlar estas respuestas estereotipadas o esta expectación ansiosa. Ya es una estrategia efectiva, pero que a largo plazo llega a ser un problema. Unos pocos datos epidemiológicos sobre los trastornos ansiosos tienen una prevalencia global del 7.3% y afectan más a mujeres, casi en una proporción de un 50% a comparación de los hombres, y personas jóvenes bajo los 55 años. Es la sexta causa de discapacidad en países de alto y bajo ingreso. Dentro de los trastornos ansiosos, el más frecuente son las fobias específicas. Por ejemplo, la fobia a volar o subirse a un avión, o la fobia a las agujas, fobia a la sangre, entre otras, ¿ya? Dentro de las prevalencias, la prevalencia de la fobia específica es de un 6 a un 12%. Luego sigue la fobia social con un 10%. Después el trastorno de ansiedad generalizada, que es de un 3 a un 5%. El trastorno de pánico de un 2 a un 5%. Y ansiedad por separación, al igual que la agorafobia, de un 2%. Bueno, ahora les voy a hablar un poquito de cada uno de los trastornos de ansiedad a modo general, ¿ya? En primer lugar está la fobia social, que se define como el temor exagerado y persistente a sentirse expuesto a la opinión de los demás, y que al exponerse a ellos uno se desempeñe de manera humillante, ¿ya? Acá la persona reconoce que este nivel de ansiedad o de temor es excesivo y es irracional, ¿ya? Puede ser una fobia social específica, que es fobia a presentarse en público, o una fobia social generalizada, que es todo lo que implica una interacción a nivel social, ¿ya?
Bueno, tiene una prevalencia de un 5 a un 12%. La edad de comienzo es bajo los 20 años, más frecuentemente entre el rango de los 11 y los 15 años. ¿Ya? Es más frecuente en mujeres y tiene una alta comorbilidad con dependencia a consumos de alcohol y trastornos depresivos. Acá les puse una imagen de los criterios diagnósticos de la fobia social según la DSM-5. ¿Ya? No lo voy a leer todo, pero acá lo dejo para que lo puedan leer con detención. Algunos de los diagnósticos diferenciales de la fobia social pueden ser la agorafobia, el trastorno dismórfico corporal, el trastorno de personalidad evitativa, ¿ya? Y esto principalmente porque estos pacientes presentan estas conductas evitativas como parte de esta tríada ansiosa, ¿ya? También pueden, otro diagnóstico diferencial es la ansiedad por separación y los trastornos esquizoides de la personalidad. Luego están las fobias específicas que se definen como un temor exagerado, excesivo o irracional, desencadenado por la presencia o la anticipación de un objeto o situación en específico, ¿ya? Como por ejemplo volar, fobia a la altura, a ciertos animales o a las inyecciones. En ocasiones, las fobias específicas se desarrollan tras cierto acontecimiento traumático, o sea, por ejemplo, haber sido atacado por un animal o haberse quedado atrapado en un ascensor y por eso desarrollo fobia y no me subo más a algún ascensor. O también se puede desarrollar ante la observación de otros individuos que sufren este evento traumático, como por ejemplo presenciar una caída desde la altura, ¿ya? O ante una crisis de pánico inesperada, ¿ya? Como por ejemplo, mientras voy en el metro me da una crisis de pánico y ya quedo con esa fobia específica de que no voy a volver a subirme un metro, porque tengo miedo de que me vuelva a pasar, ¿ya? O también puede presentarse ante la transmisión de informaciones, por ejemplo, que veo un reportaje en la televisión, en donde comunican distintas catástrofes aéreas, ¿ya? Y eso me da la fobia de volar. Un poco de epidemiología, la fobia específica tiene una prevalencia de un 7 a un 9% en general. La edad de aparición es entre los 7 y los 11 años. En niños la prevalencia es de un 5% y ya la adolescencia aumenta a un 16%, ¿ya? Y es mayor en mujeres, al igual que todos los trastornos de ansiedad. Bueno, acá también les dejo una imagen sobre los criterios diagnósticos de la fobia específica según la DSM-5. Los diagnósticos diferenciales que hay que tener en cuenta al momento de presentarse ante una fobia específica son el trastorno obsesivo compulsivo, por ejemplo, tener miedo a la suciedad, y ahí uno confunde como que tiene fobia a la suciedad, ¿ya? O también puede ser por este trastorno de estrés postraumático, ¿ya? Los pacientes que tienen el trastorno de estrés postraumático evitan los estímulos relacionados con el acontecimiento que generó el evento estresante, ¿ya? Entonces esto también va o se puede llegar a confundir con las conductas evitativas que tienen los pacientes con trastornos ansiosos dentro de la tríada ansiosa, ¿ya? Otro es el trastorno de ansiedad por separación, por ejemplo, los niños que evitan ir al colegio porque no quieren separarse de su cuidador, ¿ya? La fobia social y la agorafobia. Luego está el trastorno de pánico, y acá primero voy a definir lo que es una crisis de pánico, ¿ya? La crisis de pánico es el miedo o el malestar intenso que tiene un inicio brusco y alcanza su máxima intensidad en los primeros 10 minutos desde el inicio del evento, ¿ya? Son inesperadas. El paciente no logra identificar un gatillante claro, no sabe describir bien qué es lo que estaba haciendo cuando empezó a presentar los síntomas, ¿ya? Y tiene una duración de 20 a 30 minutos. Los síntomas que pueden presentar los pacientes son palpitaciones o taquicardia, pueden estar temblorosos o sudar excesivamente, esta sensación de ahogo, de muerte inminente, esta opresión de pecho o dolor torácico, náuseas o molestias abdominales, por la hiperventilación pueden empezar a tener parestesias en las extremidades y este miedo a morir.
Lo importante acá es que el paciente, para decir que el paciente sufre de una crisis de pánico, tiene que cumplir 4 o más de los síntomas mencionados. Entonces, el trastorno de pánico es una situación crónica de crisis de pánico en donde el paciente presenta más de una al mes. Ya tiene un curso crónicamente fluctuante y aparece más en los periodos de mayor estrés. Tiene una prevalencia en atención primaria de un 4 a un 8% y un tercio de la población tiene una crisis de pánico en algún momento de su vida. La edad de aparición es de 24 años en promedio, pero la prevalencia disminuye a partir de en mayores de 60 años. ¿ya? Los diagnósticos diferenciales que hay que tener en cuenta son el trastorno de estrés postraumático, fobia específica y fobia social. También está el trastorno por consumo de sustancia o abstinencia, o pueden ser también condiciones generales de resorte médico que me pueden generar esta misma sintomatología, como por ejemplo las arritmias, el hipertiroidismo, feocromocitoma, o efectos secundarios a fármacos que me pueden generar estas palpitaciones o esta taquicardia o esta sudoración excesiva. ¿ya? Estas siempre hay que tenerlas en cuenta. Entonces, al momento de enfrentarnos a un trastorno de ansiedad, siempre hay que ir a descartar estas causas secundarias. Bueno, aquí les dejo una imagen sobre los criterios diagnósticos del trastorno de pánico según la DSM-5. Luego tenemos el trastorno de ansiedad generalizada. Este se define como una ansiedad y preocupación excesiva sobre varios acontecimientos o actividades que se prolonga por más de 6 meses. ¿ya? Tiene una prevalencia de un 5 a un 11% a lo largo de toda la vida. Es más común en mujeres que en hombres, pero más prevalente en el adulto mayor. ¿ya? Tiene mayor asociación con el trastorno de depresivo mayor y la edad de inicio es aproximadamente a los 30 años. Clínicamente, estos pacientes suelen ser muy inquietos o tener impaciencia, se fatigan rápidamente, tienen mucha dificultad para concentrarse o lograr tener la mente en blanco. Y por esto mismo también tienen una alteración del sueño, principalmente por insomnio de conciliación o insomnio de mantención. ¿ya? Bueno, aquí están los criterios diagnósticos del trastorno de ansiedad generalizada según la DSM-5, en donde se especifica que es una preocupación excesiva por parte del paciente y que esto le afecta a nivel de su funcionalidad, ya en la realización de sus actividades tanto en lo laboral como escolar o como en lo social, ya. Al paciente le es difícil controlar esta preocupación y acá también especifican que aparte de tener esta ansiedad irracional, deben tener ciertos síntomas asociados que son los que les nombré en la diapositiva anterior. Hay que tener en cuenta que la ansiedad se observa en muchos trastornos y estados no patológicos. Entonces, siempre al momento de enfrentarnos a este trastorno de ansiedad generalizada, debemos mantener ciertos diagnósticos diferenciales en mente. ¿ya? Este sería en primer lugar la depresión, principalmente la depresión mayor o la distimia, el trastorno de ansiedad por enfermedad o trastornos con síntomas somáticos, el trastorno de pánico o trastorno de adaptación, el trastorno obsesivo compulsivo y la ansiedad no patológica. Bueno, y otros trastornos ansiosos son la agorafobia. La agorafobia es el miedo o esta ansiedad en lugares en donde nos resulte difícil de escapar. Entonces empezamos a presentar síntomas. Normalmente la agorafobia se asocia mucho a el trastorno de ansiedad generalizada, ¿ya? Y por otro lado está la ansiedad de separación, que es el miedo a separarse de nuestra figura de apego o cuidador. Bueno, entonces vamos a iniciar con la anamnesis, como siempre. Vamos a preguntar sobre el inicio de los síntomas y cómo fue su velocidad de instalación. Vamos a preguntar la frecuencia, el carácter y la gravedad de los síntomas de ansiedad. Preguntar también si hay gatillantes presentes o situaciones en específico en las que aparecen estos síntomas. Si el paciente presenta conductas evitativas y también debemos preguntar cuáles son los síntomas acompañantes.
Estos podrían ser alteración del sueño, como insomnio de mantención o de conciliación, que el paciente esté más irritable, fatigado, o síntomas neurovegetativos como, por ejemplo, sudoración excesiva, lipotimia, palpitaciones, mareos, entre otros, ¿ya? Y también debemos preguntar de la anamnesis remota los antecedentes personales de nuestro paciente, preguntarle si tiene otros trastornos psiquiátricos concomitantes como el trastorno depresivo mayor o trastorno de consumo de sustancias. Y también hay que preguntar comorbilidades médicas, que es como las que mencioné anteriormente. Hay ciertas entidades que producen los mismos síntomas que, por ejemplo, un trastorno de pánico. Ya en este caso el hipertiroidismo o el feocromocitoma, que también producen palpitaciones, sudoración, hipertensión. ¿Ya? Debemos preguntar los antecedentes familiares, tanto de trastorno psiquiátrico como de comorbilidades, y también los antecedentes psicosociales y factores estresantes recientes del paciente. Luego de la anamnesis vamos a continuar con el examen mental. Vamos a evaluar el estado de ánimo y el afecto del paciente. Luego el comportamiento y su conducta general, ahondando en el nivel de conciencia, si coopera con la entrevista y si realiza contacto visual. Debemos preguntar también sobre pensamientos de autolesión o de daños a otros. Y tenemos que evaluar también el contenido del pensamiento, si es que el paciente presenta delirio, paranoia, alucinaciones o preocupaciones. Y también tenemos que realizar un examen físico general viendo los signos vitales, examen cardiopulmonar, entre otros. Bueno, al igual que en todo, tenemos que descartar ciertas patologías que pueden causar también estos síntomas. Entonces vamos a solicitar un laboratorio general. Ya vamos a pedir hemograma, electrolitos plasmáticos y el calcio, pruebas tiroideas. Hay que pedir la hormona gonadotrofina coriónica en caso de personas en edad fértil. También un examen toxicológico para descartar el consumo de sustancias. También es muy importante el electrocardiograma y más en setting de urgencia, porque normalmente los pacientes con crisis de pánico llegan a urgencia con dolor torácico, ¿ya? Y en el caso que alguien lo requiera, algún otro examen. Entonces, sobre el tratamiento de los trastornos ansiosos, tenemos que preguntarnos primero cuándo vamos a tratar. Y aquí tenemos que diferenciar entre lo normal y lo patológico. Por ejemplo, si yo tengo un paciente que está ansioso porque mañana va a dar un examen muy importante, es lógico que esté así. Y esperamos que cuando ya efectivamente rinda su examen, posterior ya no va a presentar esa ansiedad. En cambio, una ansiedad patológica nos va a demostrar que está interfiriendo con la funcionalidad del paciente tanto en el ámbito laboral como social, ¿ya? Y también tenemos que tener en consideración las preferencias del paciente. Entonces, tenemos el primer pilar, que es la terapia no farmacológica, y acá está la psicoterapia. Al igual que los trastornos depresivos, la más efectiva es la terapia cognitivo-conductual. Esta terapia mejora la gravedad de los síntomas y aumenta las tasas de respuesta y remisión. Como les mencioné antes, en esta terapia se busca disminuir este pensamiento disfuncional, incrementar ciertas habilidades de autocontrol. El terapeuta va a tratar de optimizar esta capacidad para poder resolver problemas, ¿ya? Y aumentar habilidades sociales e interpersonales. Se ha demostrado que hay una muy buena reducción en los síntomas casi a niveles normales con la terapia cognitivo-conductual, ¿ya? Por ejemplo, en una fobia específica hay una resolución de los síntomas de un 52,7%, en la fobia social de un 45,3%, luego en un trastorno de pánico o agorafobia de un 53,2% y del trastorno de ansiedad ya un 47%. Bueno, y por otro lado está la terapia farmacológica, como primera línea para el tratamiento crónico de los trastornos ansiosos. Vamos a usar los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, ¿ya? Al igual que en los trastornos depresivos, los más usados en atención primaria son la sertralina, el escitalopram, la fluoxetina y la paroxetina. ¿Ya? Y acuérdense que la administración de estos fármacos se inician en dosis bajas y se van aumentando paulatinamente según la tolerancia o la aparición de efectos adversos en el paciente, ¿ya? Pero ¿qué pasa para resolver los síntomas agudos?
¿ya? En este caso podemos usar los fármacos, las benzodiazepinas, ¿ya? Sí, estos son los fármacos que tienen mayor prescripción en el medio psiquiátrico, pero son súper útiles porque nos ayudan a resolver rápidamente estos síntomas que están generando este disconfort en el paciente, ¿ya? Entonces, el uso es como ansiolítico ante esta ansiedad severa o discapacitante y ante crisis de pánico, ¿ya? Los más usados a nivel de atención primaria son el clonazepam, que tiene una vida media intermedia, y el clonazepam, que ya tiene una vida media larga. Como rescate, si es que no funciona alguno de estos dos, podemos usar una dosis única de lorazepam o de clonazepam sublingual. Es importante que el uso de las benzodiazepinas sea de 4 a 6 meses como tope, porque estos fármacos generan una gran dependencia, ¿ya? Y los efectos adversos que pueden presentar son la sobresedación, hipotonía, el paciente puede estar atáxico o con una amnesia retrógrada. Ya, entonces ahora vamos a desarrollar un caso clínico. Entonces, tenemos una paciente femenina de 22 años que tiene antecedentes de síndrome de intestino irritable y de migrañas, ¿ya? Consulta en el servicio de urgencia derivada del SAPU por dolor torácico de 1 hora de evolución, EVA 7 de 10, opresivo retroesternal sin irradiación ni migración, con sensación de muerte inminente. No hay gatillante claro, ¿ya? Este dolor torácico se asocia a palpitaciones rápidas, irregulares y diaforesis. Además, refiere parestesias en ambas extremidades superiores. Refiere que se encontraba en reposo cuando inició el cuadro. Entonces le realizamos el examen físico. Sus signos vitales son una presión arterial de 120,70, una frecuencia cardíaca de 110, una frecuencia respiratoria de 17, temperatura normal, igual que la saturación. Está bien hidratada y perfundida, pulsos presentes, rápido, regular, de amplitud adecuada. Cardiovascular normal, abdomen normal y extremidades inferiores sin edema ni signos de TDP, y el examen neurológico está normal. Entonces, acá que nos llama la atención, tenemos una paciente, mujer joven, y tiene estos antecedentes de intestino irritable y migrañas que pueden estar muy relacionadas con el tema del estrés. Ya está presentando este dolor torácico que ya lleva bastante tiempo, pero no sabe cómo empezó y no le asocia nada, ¿ya? Entonces, acá está el electrocardiograma que le tomaron en el SAPU. Lo único que podemos observar acá como hallazgo es que está con una taquicardia sinusal. Entonces, como nuestra hipótesis diagnóstica, tenemos este dolor torácico en estudio, y como les mencioné anteriormente, en una mujer joven que tiene antecedentes de síndrome de intestino irritable y de migraña. No existe un gatillante aparente. Como síntomas acompañantes presentas palpitaciones, parestesias, diaforesis o sensación de muerte inminente, y que el electrocardiograma, el único hallazgo es taquicardia sinusal, que es algo esperable, ¿ya? Si juntamos todo esto, podríamos estar sospechando de una crisis de pánico. Entonces, se le solicitan exámenes de laboratorio a la paciente. Presenta un hematocrito de un 40%, una hemoglobina de 14, glóbulos blancos 9.000 y plaquetas de 250.000. Tiene una PCR de 2, pruebas de coagulación normal. Le solicitaron troponina como diagnóstico diferencial de un infarto o el miocardio en caso de dolor torácico, que están en 5, con un dímero de 2000 y una TSH de 2.5 con una T4 libre de 0.77. Acá los exámenes están completamente normales. Entonces, se indaga más en la historia y la paciente refiere que estaba sola cuando empezó el evento, no estaba realizando ninguna actividad en particular, ¿ya? Últimamente recuerda con frecuencia una pelea que tuvo con su pareja, ¿ya? Y menciona dolores similares hace 2 semanas, pero de menor intensidad, que cedían solos a los pocos minutos. Entonces, nuestro diagnóstico en este momento es una crisis de pánico, ya que la paciente tiene signos vitales normales, solamente tiene esta taquicardia, tiene un electrocardiograma normal y tiene un laboratorio normal. Entonces, la paciente no presenta ninguna patología grave y posiblemente este dolor
aparenta ser de origen psicógeno. Entonces le explicamos esto a la paciente y le decimos que es necesario continuar el estudio por especialidad de manera ambulatoria. ¿Ya? Entonces se indica control con psiquiatría. Entonces, en su control con psiquiatría, refiere estar cursando tercer año de Derecho y estudia en Santiago. Su familia es de Chiloé. Refiere que está preocupada por ellos, tiene miedo de que les ocurra algo pese a que reconoce que ellos están bien. ¿Ya? El año pasado reprobó un par de ramos porque le costaba concentrarse, se fatigaba e irritaba fácilmente y al momento de estudiar siempre pensaba en otras cosas. Comenta que se siente nerviosa por el inicio de las clases, pero que es común en ella, en particular días previos a pruebas y o presentaciones. Al indagar en torno a presentaciones, menciona que evita presentar en público, no le gusta salir a fiestas porque dice que le da miedo lo que la gente piense de ella. Peleó con su pareja hace un mes y están dándose un tiempo. Actualmente vive sola en su departamento que arrienda porque su compañera de habitación se fue de vacaciones. Destaca dificultad para conciliar el sueño ya que su cabeza no se apaga. Entonces, de acá nos llama la atención esta preocupación excesiva o miedo que tiene esta paciente sobre sus padres, a pesar de que sabe que ellos están bien. Entonces esto nos podría estar orientando si sumamos además que tiene esta dificultad para concentrarse y esta fatiga y irritabilidad fácil, podríamos estar pensando en un trastorno de ansiedad generalizada, ¿ya? Luego el tema de que le da miedo, o sea, tiene esta ansiedad ante presentar al público, puede ser una fobia social, ¿ya? Al igual que no le gusta salir a las fiestas, porque le da miedo lo que la gente piense de ella. Entonces, tenemos una paciente que presentó una crisis de pánico, tiene esta ansiedad que es infundada y además tiene síntomas de fobia social. Entonces, podemos decir que la paciente tiene un trastorno de ansiedad generalizada, ¿ya? Y el tratamiento para esto serían medidas generales, psicoterapia con la terapia cognitivo-conductual y farmacoterapia con antidepresivos. Entonces, aquí a modo de resumen, para recordar el trastorno de ansiedad generalizada, los pacientes pueden presentar estos síntomas neurovegetativos, como por ejemplo palpitaciones, taquicardia, dolor torácico, ciertas alteraciones gastrointestinales, ¿ya? Y aquí está muy ligado a la paciente que tenía este síndrome de intestino irritable y estas migrañas, ¿ya? Luego están estos pacientes con síntomas, o sea, también pueden presentar síntomas cognitivos, donde está esta preocupación y temor desmedido, dificultad con la interacción social. Luego los síntomas motores, donde está la tensión muscular, el aumento de, por ejemplo, fasciculaciones o temblores, ¿ya? Y luego están estos síntomas atípicos, como por ejemplo el dolor precordial atípico, el síndrome de intestino irritable o síndromes más somáticos, ¿ya? El diagnóstico del trastorno de ansiedad generalizada es la presencia de síntomas por más de 6 meses y este se puede asociar también a trastornos depresivos mayor, que disminuye la calidad de vida y aumenta el intento de suicidio. Ya el tratamiento en este caso sería combinado, una psicoterapia con la terapia cognitiva conductual y farmacoterapia con inhibidores de la recaptación de serotonina, como por ejemplo sertralina o citalopram, más una benzodiazepina para aliviar los síntomas en agudo, esperando que los antidepresivos inhibidores de la recaptación de serotonina empiecen a hacer su efecto. Bueno, eso fue la clase, un poquito larga sí, pero traté de resumirla para que se lograra entender todo de manera más resumida, ¿ya? Si es que quedó alguna duda o alguna inquietud, me pueden escribir a este mail o comunicarse con la organización directamente. Eso, espero que les haya gustado, muchas gracias.